El ritual de los Musgrave, de Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes era uno de los hombres más pulcros y más correctos en el vestir y en su conversación. Pero, en cambio, y por un contraste inexplicable, era en la vida íntima tan desordenado que causaba la desesperación de todos los patronos y patronas de casas de huéspedes. A pesar de que yo, acostumbrado al rudo vivir del Afganistán, tenga hábitos un tanto apartados de la seriedad que debe tener un doctor, no lo son tanto que tenga, como Sherlock Holmes, los cigarros en la coquera, el tabaco picado en una zapatilla turca y sujete las cartas por contestar con un cuchillo sobre la puerta. Sin embargo, esto no es nada comparado con otras cosas más graves, como, por ejemplo, dibujar en la pared a balazos un patriótico VR, demostrando que también puede ejercitarse en una habitación y cómodamente sentado el sport de tirar al blanco. Nuestro cuarto estaba siempre atestado de chirimbolos de química y de otras mil cosas, entre ellas piezas de convicción que guardaba aquí y allá, lo mismo en una sombrerera que en el tarro de la manteca. Pero lo que me molestaba más eran los papeles, que se amontonaban sobre todo y lo cubrían todo. Holmes no rompía ningún documento, ninguna carta, ningún periódico, y mucho menos refiriéndose a algún asunto judicial. No obstante, cada año o cada 2 años, más bien esto último, hacía un violento esfuerzo y procuraba poner en orden aquella papelería, quedándose con lo más importante, dudando mucho antes de romper algo. Creo haber dicho en alguna parte de estas mis incoherentes memorias que el temperamento de Sherlock Holmes era de los más inconsecuentes que he conocido. Tan pronto desplegaba inusitada energía e inquieta actividad, como dejábase caer perezosamente sobre un sofá y dejaba correr las horas y los días con un libro en la mano o adormeciéndose con las suaves y nostálgicas melodías de un violín. Durante estos periodos de agotamiento, de cansancio, hasta costábale trabajo arrastrarse hacia la mesa para comer. Así se comprende que los papeles fuesen poco a poco ganando el cuarto y los muebles y hasta nosotros mismos. Una tarde de invierno en que estábamos sentados junto al fuego y dejábamos vagar la mirada a la saga del humo de nuestros cigarros, le propuse tímidamente a Sherlock Holmes que aprovecháramos las horas que nos quedaban libres para poner un poco de orden en el cuarto. Como mi petición era muy razonable, Holmes no pudo negarse a ella, y levantándose, se encaminó, murmurando, hasta la alcoba. Al poco rato volvió arrastrando una caja de metal. La colocó en medio de la habitación y sentándose en un taburete levantó la tapa. Entonces pude ver que estaba llena de papeles fuertemente atados. «Si supierais, Watson», me dijo maliciosamente, «cuántas historias hay aquí y qué interesantes son algunas de ellas. Me parece que en lugar de aconsejarme que las rompiera o las...» «¿Qué?», interrumpí. «¿Se refieren esos papeles a los comienzos de vuestra carrera? Ya sabéis cuántos deseos tengo de conocer todo lo de esa época». «En efecto, querido, todos estos papeles son anteriores a nuestra amistad. Entonces no os tenía por historiador». Y mientras hablaba, iba sacando cuidadosamente un paquete después de otro. No todos fueron éxitos, amigo Watson, pero en algunos de ellos hay detalles muy curiosos. Este paquete se refiere al crimen de Tarleton, este otro al de Banbury el vinatero. Aquí está también la aventura de aquella vieja rusa que... Aquí tengo documentos referentes al caso del cojo Rigoletti y de su encantadora esposa. Hombre, aquí hay una cosa curiosísima. Y hundiendo el brazo hasta el fondo, extrajo una cajita de madera con tapa de metal, y de ella sacó un trozo de papel arrugado, una llave antigua de cobre, un pedazo de percha de madera con un ovillo de bramante y 3 monedas antiguas. ¿Qué os parecen estas preciosidades?,
dijo Sherlock Holmes sonriendo ante el asombro que traslucía en mis facciones. Que es una colección muy rara. Rarísima, y mucho más la historia que se relaciona con ella. Entonces tienen un valor. Histórico, querido, histórico. ¿Cómo histórico? Sherlock Holmes se las fue colocando una a una sobre la mesa. Luego se sentó de nuevo, y mirándolas con aire de satisfacción, contestó lentamente. Esto es lo único que me queda del ritual de los Musgrave. Más de una y de dos veces le había oído explicar de este asunto, pero nunca me lo llegó a explicar con todos sus detalles. Ya sabéis que tengo muchos deseos de conocer esa aventura. Y sin embargo, dijo maliciosamente, queríais que destruyera estos papeles. Confesad, amigo Watson, que hace falta bien poco para quitaros de la cabeza la manía del orden. Pero no soy rencoroso, y tendré mucho gusto en que figure esta narración en vuestros recuerdos, porque es una de las más importantes. Otro día os contaré la historia del Gloria Scott, que fue el punto de partida de mi carrera. Me habéis conocido cuando ya tenía cierta reputación, y me empezaban a considerar como una especie de extrema unción, que solo se llama en los casos desesperados. Por lo tanto, no podéis imaginaros mis días penosos y sombríos cuando luchaba por salir de la oscuridad y conquistarme esta posición de la cual estoy tan satisfecho. Recién venido a Londres alquilé un cuarto en la calle de la Montaña, cerca del British Museum, y dediqué mis ocios al estudio de las ciencias, que consideraba útiles el día de la mañana. De cuando en cuando alguno de mis amigos camaradas se acordaba de mí y de mi chifladura deductiva o investigadora, y me confiaba algún asunto de difícil resolución. El tercero de estos asuntos fue precisamente el ritual de los Musgrave, y que fue el primer escalón de mis futuras victorias. No tanto por el talento que desplegué en él, sino por el interés que despertó en el público, dada la posición de las personas comprometidas en él y lo misterioso de sus comienzos. Reinaldo Musgrave fue compañero mío de colegio, y sin llegar a la intimidad, nuestras relaciones fueron bastante afectuosas. Tenía pocas simpatías entre los demás camaradas, por cierta reserva de palabras y de acciones, que atribuían a orgullo, y que yo juzgaba hija de una gran timidez. Era un mozo esbelto y distinguidísimo, de nariz aguileña y ojos grandes y soñadores, y era el último vástago de una de las más nobles y antiguas familias del reino, la de los Musgrave, que a mediados del siglo XVI se establecieron al oeste del Sussex, en la mansión señorial de Orleston. Y era tal el aristocrático aspecto de su figura que yo no podía mirar sus ojos de ensueño, su boca desencantada y sus manos pulidas sin evocar las ojivas bordadas por el musgo, los puentes que sintieron la pesadumbre de los hombres de armas y las almedas doradas por el sol de la tarde que venía a centellear en los cascos y en las puntas de las lanzas. Recuerdo que muchas veces paseábamos juntos y que a él le interesaban no poco mis observaciones y mi espíritu dado a las quimeras imaginativas. Salimos del colegio y habían transcurrido 4 años sin saber el uno del otro, cuando una mañana vino en busca mía. No había cambiado lo más mínimo, vestía con igual corrección y acatamiento de la moda que antes, y únicamente sus ojos eran más tristes y más severo su continente. «¿Qué ha sido de vos, querido Musgrave?», le dije después de estrecharnos las manos cordialmente. «Supongo os enteraríais que mi padre murió hace 2 años aproximadamente», contestó él. «Desde entonces, entre mis deberes de diputado y el atender a mis haciendas, empleo de tal modo el tiempo que no me sobran muchos minutos para consagrarlos a mis antiguas amistades. No obstante, me he enterado de vuestros triunfos y he visto que habéis progresado maravillosamente utilizando aquellas facultades que tanto me admiraban». «Realmente», contesté, «no puedo quejarme. Aquello que empezó siendo una distracción de niños es ahora lo que da para vivir. No sabéis cuánto me alegro de ello, aunque no sea más que por egoísmo.
Necesito vuestra ayuda, querido Holmes, para resolver un grave problema ante el cual se han estrellado los más hábiles policías, y que considero de lo más extraordinario que puede darse. «Hablad», exclamé lleno de impaciencia, «y no olvidéis un solo detalle». Reinaldo Musgrave se sentó frente a mí y, encendiendo un habano, empezó su narración. Aunque soltero, llevo una vida bastante dispendiosa, pues las comodidades a que estoy acostumbrado y la extensión de mis tierras y de mi casa requieren no poca servidumbre. Actualmente se compone esta de 8 criadas, un mayordomo, 2 lacayos, una ayuda de cámara y un groom, aparte de la gente empleada en las cuadras y en los trabajos agrícolas. El mayordomo, Ricardo Brunton, entró muy joven en la casa y supo hacerse indispensable a los pocos meses de entrar en ella. Era un mozo de buena figura, inteligente y dispuesto para el trabajo. Joven aún, pues no representaba unos 40 años y llevaba más de 20 en Orleston. Resultaba agradable su compañía, porque a su varonil belleza unía, como he dicho antes, un cerebro privilegiado. Poseía varios idiomas y era muy versado en el arte de la música. No es extraño que con estas condiciones, y dada la pequeñez de ambiente que hay en una provincia, Brunton buscara el lado feliz de la vida y lo consiguiera conquistando mujeres. Sí, nuestro mayordomo era un temible don Juan. Durante los años que vivió su mujer fue muy comedido, pero en cuanto enviudó, empezaron los caprichos y las mujeres amadas hoy y despreciadas mañana. Hace algunos meses todos creímos que volvería a casarse, pues se puso en relaciones con una de las doncellas, llamada Raquel Howells. Pero de pronto riñeron y el seductor se enamoró o fingió enamorarse de Juana Orejelis, hija de uno de mis guardas. Raquel era fuerte como las mujeres bíblicas, pero de una naturaleza tan impresionable y nerviosa, que esta ruptura le causó un ataque cerebral. Hace algunos días aún la he visto por las habitaciones de la vieja casa señorial, pero anda apoyándose en las paredes y en los muebles, pálida y silenciosa como un espectro. Aquí empezaba el primer acto del drama. El segundo fue mucho más emocionante y misterioso. Y ahora, antes de estos 2 actos, hablemos del prólogo. Ya os he dicho que Brunton era hombre de privilegiada inteligencia, y esta distinción suya ha sido la causa de su ruina. Desde poco tiempo a esta parte nació en él una insaciable ambición de saber cosas que le tenían sin cuidado, y olvidó todas las conveniencias y las consideraciones. Cierta noche de la semana pasada, el jueves, para precisarlo todo, me fue imposible conciliar el sueño, sin duda porque cometí la torpeza de tomar una taza de café muy fuerte detrás de la cena. Después de mucho luchar con el insomnio, ya a las 2 de la madrugada, encendí la luz y me levanté para coger una novela que había empezado a leer aquella tarde. Luego de buscarla inútilmente, recordé que había dejado el libraco en el salón del billar. Me puse apresuradamente una bata y salí de la alcoba. Para llegar al billar hay que bajar una escalera y atravesar un pasillo que conduce a la biblioteca y a la sala de armas. Imaginaos mi sorpresa al ver una luz encendida en la biblioteca. Estaba seguro de que al salir había apagado la lámpara y cerrado cuidadosamente la puerta. ¿Quién sería el que estaba allí dentro? Cogí al azar un hacha antigua de uno de los trofeos de armas que adornan los pasillos de Orleston, y apagando la vela, me acerqué a paso de lobo hacia la puerta entreabierta. ¿A quién diréis que vi? A Brunton, al mayordomo, que, completamente vestido y sentado en un sillón, estaba absorto en el estudio de una especie de plano que tenía sobre las rodillas. Quedé mudo de asombro, y gracias a la oscuridad en que me hallaba, pude observarlo todo sin despertar la menor sospecha. La vela, colocada sobre la mesa, iluminaba suficientemente su cara y sus ademanes. De pronto se levantó, y entonces vi que vestía aún el traje de frac,
lo cual probaba que no se había acostado. Y yendo hacia el escritorio colocado en el rincón, hundió la mano en uno de los cajones, sacó un papel y volviéndose a sentar cerca de la luz se puso a examinarlo de igual modo que el anterior. Fue tal mi indignación al ver que un extraño se permitía hojear de aquel modo mis papeles de familia, que abandoné todo recato y entré en la habitación. Brunton alzó la cabeza y su cara se puso pálida. Luego, levantándose, guardó el plano en uno de sus bolsillos interiores. ¿Así es como cumplís con vuestro deber y justificáis mi confianza?, dije con voz colérica. Mañana mismo saldréis de esta casa. Bajó la cabeza sin contestar y silencioso, con el rostro contraído y las manos temblonas, pasó delante de mí y desapareció. Entonces me acerqué a la mesa y con gran asombro vi que el papel que había sacado del escritorio no tenía la menor importancia. Era una copia de las preguntas y respuestas que desde tiempo inmemorial constituyen el ritual de los Musgrave, y que se pronuncian en la ceremonia de tomar posesión de los Musgrave de sus derechos de mayor edad. Es un documento que no tiene interés más que para nuestra familia y alguno que otro arqueólogo, pero que en la vida práctica es completamente inútil. Si no tenéis inconveniente, ya volveremos a hablar de ese documento. Perfectamente, pero dejadme continuar mi narración. Cerré el escritorio utilizando la llave que había dejado Brunton, y ya me disponía a salir, cuando quedé sorprendido viendo en el umbral de la puerta al mayordomo. «Oíd, señor Musgrave», dijo con voz temblorosa. «Yo no puedo soportar una desgracia semejante. He sido y soy muy orgulloso. Demasiado para mi clase, lo reconozco, y esta humillación me mataría. Y antes toda mi sangre se subiría al cerebro y... no sé. Es muy lógico que no queráis que continúe a vuestro servicio después de lo ocurrido. Pero no me echéis, por el amor de Dios. Dejad que pase un poco de tiempo y parezca que soy yo el que se despide. Reflexionad que mi reputación... No merecéis consideración alguna, Brunton, contesté. Vuestra conducta ha sido indigna. No obstante, y teniendo en cuenta que lleváis mucho tiempo en mi casa, os concedo 8 días, durante los cuales podréis inventar cualquier disculpa que justifique vuestra salida de Orleston. «¿Nada más que una semana, señor?», exclamó. «Dadme siquiera 15 días, os suplico. 15 días. No, una semana, y es demasiado para lo que os merecéis». Seguro de que no había de conseguir más, agachó la cabeza y girando sobre sus talones, desapareció en la oscuridad. Yo apagué la luz y volví a mi cuarto. Los 2 días siguientes Brunton cumplió sus obligaciones como nunca, excediéndose en su habitual laboriosidad. Yo estaba profundamente intrigado por lo que había resuelto, pero a pesar de ello, no le hice la menor alusión sobre el incidente. Al tercer día el mayordomo no vino, como de costumbre, a recibir órdenes. Al salir yo del comedor, después del desayuno, me encontré en el pasillo con Raquel Howells. Me pareció más pálida y más débil que nunca, y la regañé suavemente por no cuidarse. «Debíais guardar cama», dije, «y ya cuando os encontrarais un poco más fuerte volveríais al trabajo». Se quedó mirándome con una expresión tan extraña que temí hubiera perdido la razón. «Ya estoy bastante bien, señor». Bueno, ya veremos lo que os dice el médico. Por ahora no os ocupéis de nada, y si encontráis a Brunton, decidle que suba a mi cuarto». «El mayordomo no está en casa, señor». «¿Cómo? Pues ¿dónde está?» «No se sabe. Nadie le ha visto salir. Ha marchado». «¿Ha marchado?» «Sí, ha marchado». Rompió a reír con una risa convulsiva y su cabeza rebotó sobre la pared al buscar apoyo para no caer al suelo. Me abalancé al cordón de la campanilla pidiendo auxilio.
Vino gente y sujetándola entre varios lograron llevarla a su cuarto y acostarla. Largos ratos se extendieron por los corredores y los cuartos sus gritos y sus risas. Mientras tanto, procuré enterarme del paradero de Brunton. Nadie le había visto salir. Su lecho estaba intacto. La última vez que le vieron fue la noche anterior, cuando subía a acostarse. Por la mañana ya no estaba, y sin embargo, las puertas y las ventanas permanecían herméticamente cerradas. Las ropas, el reloj y hasta el dinero estaban en el cuarto. No faltaban más que el frac negro que llevaba durante el día y las zapatillas. Registramos toda la casa y las cercanías sin hallar rastro alguno. Creo haberos dicho que Orleston es un verdadero laberinto, sobre todo la parte antigua que no habita nadie. Por lo tanto, lo recorrimos cuidadosamente, incluso los desvanes y las cuevas. Nada. Realmente era muy extraño que hubiese partido dejando todo cuanto poseía. Pero, de no ser así, ¿dónde diablos podía estar? Di parte a la policía y empezaron de nuevo las pesquisas que no dieron mejor resultado que antes. Y así hubiéramos seguido a no ocurrir un accidente que nos hizo olvidar en parte la desesperación del mayordomo. Para continuar oyendo este relato, te dejo el link en la caja de descripción.